Bien, buenos días. Vamos a seguir con la tercera tanda de ejercicio del tema 9. Creo recordar, no es así porque lo está mirando, que me quedé en el ejercicio 9.20. Vale. Me dice que las puntuaciones en un test de rendimiento, que voy a llamar X, se distribuyen, creo que me lo dice, vamos a mirarlo, se distribuyen, siguen una distribución normal, cuya media es 50, y la varianza, y por tanto la desviación típica, no olvidéis que el parámetro que aparecería aquí sería la desviación típica, pero si no conozco la varianza, tampoco conozco la desviación típica. Bien, dice ahora que se selecciona al azar una muestra formada por 9 estudiantes, y para ello la media muestral, no confundir con la media de la población, la media que se obtiene es de 52 puntos y la varianza, obviamente, de la muestra, vale, la varianza de la muestra vale 36, ¿vale? La media muestral vale 52 y la varianza muestral vale 36. En esas circunstancias, lo que me preguntan es que cuál sería la expresión que se corresponde con la distribución muestral. Eso es lo que me preguntan. La distribución muestral, ¿qué distribución, valga la redundancia, sigue? Evidentemente que si miráis este caso, este es el único caso en el cual la media muestral, cuando no se conoce la varianza poblacional y el número de datos es pequeño, es el único de los 4 posibles que podéis ver luego en el formulario en el cual se distribuye como una T de student. Con lo cual la respuesta correcta sería, pues evidentemente, la A, ¿vale? Se distribuye como una T de student, cuya media es 50 y cuya desviación típica es 2,12, ¿vale? Si queréis vemos que efectivamente esos serían los parámetros, aunque insisto que la respuesta correcta sería la A porque es el único caso en el cual se distribuye como una variable que no es normal. Bien, para ello, si me voy al formulario de la página 18, vamos a ver cosas que tenemos que tener claras. Me voy al formulario, insisto, de la página 18, es que el estadístico que se utiliza en este caso es T, que es x barra menos mu dividido entre Sn-1 entre raíz de n, ¿vale? Y en este caso, esto se distribuye como una T de student con n-1 grados de libertad. Esto es lo que tengo que saber. Este es el estadístico que se utiliza y a partir del cual, como después veremos en alguno de los problemas que siguen, podré calcular pues, cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre no sé qué valores, cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 50. En el tema siguiente es lo que yo utilizaré para construir un intervalo de confianza en el cual va a estar la media muestral. En el tema siguiente también calcularé el tamaño de la muestra para que con una probabilidad determinada yo pueda ajustar el valor de la media entre no sé qué valores. En fin, ya lo veremos. Tengo que tener claro que este es el estadístico que tengo que utilizar en este caso, que es una T de student con n-1 grados de libertad, ¿vale? Esto evidentemente es lo que vale la media y esto evidentemente es lo que vale la desviación típica. Con lo cual, en el caso de la T de student, ¿vale? Sería una T de student, la media sería, como veis, 50, y para determinar lo que valdría la desviación típica, el problema con el que me encuentro es que necesito la cuasi varianza. Y fijaros que en el problema lo que me dan es la varianza. Yo cuando lo vi me sorprendí porque en su momento cuando estudiamos la cuasi varianza no vimos, yo suponía que es que no la íbamos a utilizar durante del curso, la fórmula que relaciona la varianza con la cuasi varianza. Entonces os la voy a poner, fórmula que es interesante que recordéis. Esta es la fórmula, insisto, que no viene en vuestro formulario y que para hacer un problema como este, y por ejemplo para el que sigue, necesito saber. Esta es la fórmula que relaciona la varianza muestral con la cuasi varianza muestral. Es muy fácil de recordar. Fijaros que aquí pone n, aquí pongo n, aquí pone n-1, pues aquí pongo n-1. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para sacar lo que necesito. Muy bien. Fijaros que la n valdría 9. En el caso para n igual a 9, la varianza muestral me lo dijeron y valía 36.
Y a la derecha tendría que poner n-1, que es 8, por la cuasi varianza muestral. Para despejar lo que vale esto, pues el 8 que está multiplicando pasaría dividiendo. Tendría entonces 9 por 36 entre 8. Esto es lo que valdría la cuasi varianza muestral. Hago la cuenta y eso me queda 9 por 36 entre 8, que eso da 40,5. 40,5. Con lo cual, para sacar el valor correspondiente a la desviación típica, que es este que está aquí abajo, acordaros, es similar a lo de la normal, como si yo tipificase, en este caso no para obtener una normal, sino para obtener una t de student. Y para tipificar tengo que restar entre la media y dividir entre la desviación típica. Esta sería la desviación típica, que es el parámetro que iría aquí. ¿Qué tendría que poner? Pues tendría que poner, ojo, la raíz cuadrada de 40,5. Voy a hacer la cuenta. La raíz cuadrada de 40,5, que eso me queda 6,36. Por lo tanto, lo que me quedaría sería 6,36 entre la raíz de n. Como la n vale 9, pues tendría que dividir entre 3, la raíz de 9, que es 3. Y eso a mí me queda 2,12. Con lo cual, en la respuesta del problema tiene que venir una t de student, media 50, desviación típica 2,12. Aunque insisto que en este caso, sin mirar estos valores, la única respuesta posible era esa. Vamos a ver que esté bien, pues efectivamente. ¿Vale? La A sigue una distribución t de student, media 50, en realidad es la media de la poblacional, y desviación típica, la que acabamos de calcular, ojo, echando mano de esta fórmula, que si no me la hubiesen dado no lo podría haber hecho. Vale, voy a ver que se esté grabando bien. Vamos a pasar al 9.21. Bien. 9.21. Que vamos a empezar ya a utilizar los principales distribuciones muestrales, los principales estadísticos, para calcular probabilidades. Empezamos con el 9.21, que dice, con los datos del ejercicio anterior, es decir, que la X era una normal cuya media era 50, ¿no? Efectivamente, y cuya desviación típica no la conocíamos, con los datos de ese ejercicio. Dice que ahora extraemos una muestra de tamaño n igual a 12. Como me dice que son con los datos del ejercicio anterior, tengo que suponer que la media que yo obtuve era de, espérate que lo copie bien, 52, efectivamente, y que la varianza muestral valía, con los datos del ejercicio anterior, era 36, ¿vale? Estos son los datos que me dicen. Lo único que varía es que ahora la muestra es de tamaño 12, pero el resto de los datos me dicen que los tengo que coger del ejercicio anterior. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que la probabilidad de que la media muestral esté entre 48 y 52? Esto es lo que me preguntan. ¿Vale? Problema que va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cómo utilizo yo la distribución de la media muestral para calcular probabilidades o para responder preguntas tipo la que me hacen? Muy bien. Me voy entonces al tema anterior y tengo que saber que como la n sigue siendo pequeño, la distribución va a seguir siendo pues igual que antes. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues lo que yo tendría que tener claro es que en este caso la distribución que tengo que utilizar, igual que antes, es x barra menos mu partido entre s n-1 entre raíz de n, y esto se va a distribuir como una t sub n menos 1. Y esta distribución, mirando ahora después la tabla, es la que voy a utilizar para calcular esa probabilidad. Perfecto. Tengo que tener claro que tengo que tipificar. Fijaros que aquí aparece x barra, pues lo que tendré que hacer es restarle la media y dividir entre
la desviación típica correspondiente. ¿Vale? La media no tengo ningún problema, la media vale 50, igual que antes, pero tengo el problema de calcular igual que antes cuánto vale la cuasi varianza muestral. Tengo que calcular Sn-1. Este es el problema, ¿vale? Utilizo la misma fórmula que antes, es decir, que n por la varianza de la muestra al cuadrado será igual que n-1 por Sn-1 al cuadrado. La misma fórmula que antes. Con el único matiz y la única diferencia es que ahora la n vale 12. Aquí pondríamos entonces 12 por... Bueno, aquí pongo ya lo que vale. La varianza al cuadrado, que veis que valía 36, igual a n-1, que sería 11, por Sn-1 al cuadrado. Igual que antes, despejo lo que vale Sn-1 al cuadrado, el 11 que está multiplicando lo paso dividiendo. Vamos a coger la calculadora. En esencia es igual que el de antes. 12 por 36 entre 11. Y eso me queda a mí por lo menos 39,27. Sn-1 al cuadrado vale 39,27. Por lo tanto, la cuasi desviación típica, que en realidad es lo que aparece aquí, la cuasi desviación típica sería la raíz cuadrada de 39,27. Y eso vale 6,27, redondeando, ¿vale? 6,27. Por lo tanto, aquí donde pone raíz de n, sustituyo y me quedaría entonces que ese ingrediente vale 6,27 entre la raíz de la n, que vale 12 en este problema, que no me equivoque. Eso me queda 1,81. ¿Vale? Borro la pizarra entonces y me queda que en este caso la variable x barra menor 50 entre 1,81 se distribuye como una t sub 11, ¿vale? Esto es lo que he obtenido de todo eso. Y esa es la dificultad de este problema, que no me dicen eso directamente. Muy bien. Una vez que llego ahí, pues ya lo tengo fácil. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer aquí es tipificar, es decir, conseguir que en el centro me aparezca esta expresión. Pues eso voy a hacer. En las tres partes de la desigualdad tengo que hacer la misma operación, que es restar 50 y dividir entre 1,81. Restar 50 y dividir entre 1,81. Estoy tipificando. Restar 50 y dividir entre 1,81. Muy bien. Y lo de la izquierda, voy a poner las cuentas que las tenía por aquí hechas. Eso queda menos 1,1. Menos 1,10, vamos a ponerlo con dos decimales, menos 1,10, ¿verdad? Sí. Menor o igual, la del medio sería una t de Student con 11 grados de libertad. Y lo de la derecha queda 1,10. Y para calcular esa probabilidad, pues evidentemente que me tendría que ir ahora a la tabla de la t de Student. Y tendría que ver la probabilidad que queda entre menos 1,10 y 1,10. Esta es la probabilidad que me piden. ¿Vale? Esa probabilidad es la que me piden. La probabilidad que una t de Student de 11 grados de libertad coge entre menos 1,10 y 1,10. Muy bien. Me voy a la tabla de la t de Student con 11 grados de libertad. Me voy a ir a la página, después mirarlo vosotros también, en la página 41, me voy a la página 41, me tengo que ir a 11 grados de libertad, es decir, a la fila del 11, y tengo que buscar el valor 1,10. El valor 1,10, hombre, aparece el 1,088, el 1,10 sería 0,85, es decir, que la probabilidad que queda por detrás del 1,10 sería 0,85, que sería la correspondiente a este valor.
¿Qué tendría que hacer? Pues ya lo tengo hecho. Porque tendría que quitarle a ese 0,85, le tendría que quitar este trozo, como veis, para quedarme con el que a mí me interesa. Pero fijaros que por simetría, la de este trozo es igual que la de este. La que queda por debajo de menos 1,10 es igual que la que queda por encima del 1,10. Si la que queda por detrás es menos 0,85, la que queda por encima sería 0,15. Por lo tanto, esto y esto, pues sería 0,15. Conclusión, la probabilidad de este tramo sería 0,85 menos 0,15. Y eso queda 0,70. Por lo tanto, la respuesta correcta del 9.21 sería pues la C, 0,70. Siempre tengo que tener claro el estadístico que tengo que utilizar dependiendo del caso y realizar transformaciones para que me aparezca ese estadístico. Todos son iguales, ¿eh? Vamos a hacer ahora el 9.22. Vamos a ver el 9.22. Dice el 9.2. Sea X una variable que en la población se distribuye con una normal, cuya media no conocemos y cuya desviación típica vale 6. Muy bien. Se extraen muestras de tamaño 25 y entre qué valores se encuentran el 90% de las varianzas muestrales. Es decir, que tengo que encontrar dos valores A y B, les voy a llamar, para los cuales se cumpla eso. Entre qué dos valores A y B se encuentran el 90%, es decir, con una probabilidad de 0,9, la varianza muestral. Eso es lo que me piden, vamos a leerlo bien. Entre qué valores, que no lo sé, A y B, se encuentran el 90%, traducida a probabilidad 0,9, la varianza muestral. Eso es lo que me piden. ¿Qué tengo que saber en este caso? Pues tengo que saber en este caso cuál es el estadístico que se utiliza para estimar, valga la redundancia, la varianza muestral. Entonces, si me voy al formulario de la página 19, pues veis que en este caso n por sx al cuadrado entre sigma cuadrado se distribuye como una g cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿vale? Este es el estadístico que tengo que utilizar en este caso y esta es la tabla que después tendré que ir a mirar. Vamos a ver que se esté grabando bien. Sí, señor, se está grabando bien, pues ya está, vamos a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer en las tres partes? Tipificar, entre comillas, es decir, conseguir que me aparezca esto. Multiplicar arriba por n y dividir entre sigma cuadrado. Pues eso lo voy a hacer. ¿Dónde lo hago? Pues en las tres partes. Tengo que multiplicar, como veis, por n, que vale 25, y tengo que dividir entre sigma cuadrado. Sigma cuadrado, tened cuidado que no es 6, es 36. Lo mismo en el centro, multiplico por n y divido entre la varianza. Y lo mismo en el de la derecha, multiplico por n y divido entre la varianza. Y esto tiene que ser igual a 0,9. Muy bien, ya lo tengo prácticamente. Voy a escribirlo. Esto, según viene allí, es una g cuadrado con 24 grados de libertad. Y una vez que llego ahí, me tengo que ir a la tabla de la g cuadrado. Me voy a la tabla de la g cuadrado, que ya sabéis que es asimétrica positiva, y tengo que encontrar dos valores entre los cuales quede una probabilidad de 0,9, ¿no? Pues evidentemente, si aquí tiene que haber una probabilidad de 0,9, pues voy a coger aquí
0,95 y aquí 0,05. Eso lo entendéis, ¿no? Si tengo que coger 0,9 de probabilidad, pues aquí cogeré 0,95 y aquí 0,05. Me voy a la tabla de la G cuadrado con 24 grados de libertad y determino esos dos valores. Mirando en la tabla. Vamos a mirar esos dos valores. Vamos a ver, me voy a la tabla de la G cuadrado, página 40, con 24 grados de libertad, es decir, filar del 24. El 0,05 es el 13,85 redondeando. Este es el 13,85. Y ese, fila del 24, me tengo que ir ahora a la probabilidad de 0,9. Ese es el 33,20. 33,20. Y ya lo tengo, prácticamente. ¿Cuánto tiene que valer entonces este valor? Pues evidentemente que este valor tendrá que ser 13,85 y este otro valor, el borde de la derecha, pues tendrá que ser 33,20. Pues ya está. Una vez que llego ahí, veréis lo fácil que tengo ya para sacar la A y la B. Es decir, el borde de la izquierda, 25A partido entre 36, tendrá que ser igual que 13,85. Recíprocamente, el borde de la derecha, 25b entre 36, tendrá que ser igual que 33,20. Y en ambos casos, despejo arriba la A y abajo la B. ¿Qué tendría que hacer en el caso de arriba para despejar la A? El 36 que está dividiendo, pasarlo multiplicando, y el 25 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. ¿Qué haría para despejar la B? Pues lo mismo. El 36 que está dividiendo lo paso a la derecha multiplicando y el 25 después dividiendo. Cojo la calculadora y problema resuelto. Esos son los dos valores que me van a determinar los valores, valga la redundancia, entre los que se encuentra con una probabilidad de 0,9, es decir, en el 90% de los casos, la varianza muestral. El primero me queda, vamos a hacer la cuenta, 36 por 13,85, todo ello entre 25, eso queda 19,94. Y el de la derecha, 33,20 por 36 entre 25. Eso me queda a mí por lo menos 47,81. Pues ya está. Vamos a mirar ahora entonces la solución. Y la respuesta correcta entonces es 19,94. Aquí me he equivocado las cuentas, porque sale 52,44. Vamos a ver en qué me he equivocado. Pues posiblemente este no sea el 33,20. Es lo bueno de un examen tipo test, que como uno puede ver entonces al final, vamos a ver, me tengo que ir al 0,95 de la G cuadrado con 24 grados de libertad. Si me voy al 0,95, pues efectivamente, lo he mirado mal, me queda en el anterior. Este es el 36,42. Este es el 36,42. Con lo cual aquí es 36,42. Aquí es 36,42. Y por tener claro que está bien, pues me quedaría entonces 36, voy a repetir la cuenta, 36,42 por 36 entre 25. Y eso queda 52,44. Que ya no sé, voy a mirar ahora si esa sería la solución. Vamos a mirarlo. ¿Dónde he dejado la hoja? A ver qué he hecho con la hoja. Está aquí. 52,44. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. Es una de las ventajas, insisto, de que tengas un examen tipo test. Sigue grabando sin problema. Bien. Voy a hacer ahora el 9.23. Vamos a hacer el 9.23.
Vamos. 9.23. Dice, un grupo de investigación de la Universidad de Granada ha desarrollado un test que evalúa el síndrome de burnout, que no tengo la suerte, no sé si la desgracia de no conocerlo. La variable, estamos haciendo el 23, la variable, me dicen, se supone que es la variable que mide el test de burnout, se distribuye en la población como una normal, cuya media vale 120 y cuya varianza es 25, con lo cual la desviación típica sería 5, ¿vale? Tras diversas aplicaciones para determinar si hay burnout en los trabajadores de enfermería de los hospitales, se llega a la conclusión de que el test es poco discriminativo. A ver, tenemos que tener claro que un test es poco discriminativo cuando no permite discriminar quién lo padece y quién no lo padece. Y eso ocurre en los test cuando la varianza es muy pequeña. Cuando hay poca variabilidad, pues no soy capaz de catalogar. Imaginaros un test que tuviese esta variabilidad. No discrimina. Lo suyo de un test es que tenga un rango amplio con el fin de que luego yo pueda hacer trozos. Pues esta apenas si lo tienen, o directamente no lo tienen. En fin, la variabilidad es pequeña. Eso es algo que es malo en un test. Lo mejor de un test es que tenga una variabilidad amplia, lo cual me va a permitir discriminar de una manera fácil los elementos de la población. Vale. Después de este rollo que os he contado, sigo leyendo, entonces se modifican 8 ítems, vale. Se aplica el nuevo test a una muestra aleatoria de 40 enfermos y se obtienen los estadísticos correspondientes, que son la media, 108, y la varianza, se entiende de la muestra, que vale 36. Eso es lo que se obtiene para una muestra de tamaño 40. Y lo que me preguntan es qué probabilidad hay de que la nueva versión del test no haya mejorado la capacidad discriminativa. Esto está ya casi en el borde de un problema del tema siguiente, incluso del año siguiente, porque lo que yo voy a hacer en realidad es un contraste de hipótesis. Yo voy a contrastar o voy a tratar de averiguar si una vez que yo he modificado los 8 ítems, el test ha mejorado. Y para que el test haya mejorado, según el rollo que os conté, lo que tiene que ocurrir es que la varianza haya aumentado. Eso es lo que yo tengo que tener claro. La pregunta es, para que la varianza haya aumentado, lo que yo voy a suponer es, bajo las premisas anteriores, ¿qué probabilidad habría de que la media muestral fuese mayor o igual que 36? Es decir, ¿qué probabilidad hay, supuesto que esto se mantuviese, que fuese cierto, esta sería la hipótesis nula, nos quedando con eso, qué probabilidad hay de que la media muestral que yo obtuviese fuese mayor o igual que el valor que he obtenido? Vamos a ver si eso tiene mucha probabilidad o si tiene poca probabilidad. Y esto es lo que enlaza pues, con lo que en realidad estamos viendo en el tema 9. Es decir, yo en el tema 9 estoy aprendiendo a calcular probabilidades bien de la media muestral, bien de la varianza muestral, utilizando precisamente el estadístico correspondiente. ¿Cuál es el estadístico que tengo que utilizar? Pues el mismo que en el problema anterior. Es decir, que el estadístico que tengo que utilizar, yéndome de nuevo a la página 19, es que n por la varianza muestral entre la varianza poblacional se distribuye como una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Teniendo esto claro, es lo que me va a permitir calcular pues esta probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad correspondiente y lo que tendría que hacer es multiplicar por n, es decir, por 40, y dividir entre la varianza poblacional, 25. Mayor o igual que, lo mismo, multiplico por 40 y tengo que dividir entre 25. Y esto me queda la probabilidad de que esta variable es una g cuadrado con 39 grados de libertad, mayor o igual que 40 por 36 entre 25. Y eso me queda 57,5.
6. Voy a calcular esa probabilidad. Esta es la probabilidad que tengo que calcular. Muy bien. Me voy a ir a la tabla y ahora os digo lo que va a ocurrir. Me voy a la tabla de la G cuadrado. La tabla de la G cuadrado es página 40 y los grados de libertad, como veis, son 39. Y el problema es que el grado de libertad 39 no vienen en la tabla. ¿Qué es lo que yo hago? Pues me voy al más próximo. Y el más próximo, como veis, es 40. Y voy a buscar ahora el 57,6. ¿Qué ocurre con el 57,6? Que tampoco viene en la tabla. ¿A cuál me voy yo entonces? Pues me voy siempre al siguiente. El siguiente es el 59,3417. Y ese tiene una probabilidad de 0,975. Una probabilidad de 0,975. Ojo, la que me piden es justamente la contraria, con lo cual la que me piden es 0,025. Por tanto, la probabilidad de que yo obtenga una media muestral mayor o igual que 36, me queda que vale 0,025. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Conclusión, lo normal es, os puedo asegurar casi, que esos 8 ítems ha mejorado. Porque la probabilidad de que me salga 36 o más, fijaros que es ínfima. Es decir, que lo normal que yo podría decidir es que efectivamente, cambiando los 8 ítems, el test mejoró. Vamos a ver, que me falta la última. Tengo aquí un follón de narices. Vale, el 9.24. El 9.24, al igual que el que acabamos de hacer, que también es un problema difícil, te ponen ese en un test y lo normal es que no lo hagas, vamos a tenerlo claro que es difícil. Y el 24 es muy fácil de meter la pata. Vale, vamos a leerlo. 9.24. Me dicen, en una encuesta sobre el acoso escolar realizada a 10.000 estudiantes de bachillerato, 6.500 respondieron que no eran conscientes de que en su centro existiese este problema. Es decir, la proporción correspondiente a los que piensan que no existe ese problema sería evidentemente, caso favorable, 6.500 entre 10.000. Que eso me queda 0,65. Esa es la probabilidad de que una persona elegida al azar me diga que no es consciente de que hay acoso escolar. Que representa la proporción de la población que no es consciente de que hay acoso escolar. Muy bien. Me dice ahora que tomamos una muestra de tamaño n igual a 25. Y aquí viene lo importante. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media? Y la varianza, ¿vale? Esto es lo que me preguntan. ¿Cuál es la media y la varianza de la distribución muestral del número de estudiantes? Y es donde está la cuestión. Número de estudiantes. Fijaros que no dice proporción de estudiantes. Número de estudiantes de los 25, se sobreentiende, que no son conscientes, ya no vamos a seguir, del acoso escolar. Si me dijese que cuál es la esperanza, la media, y cuál es la varianza de la proporción de estudiantes de los 25 que no son conscientes, me tendría que ir al formulario del tema 9 y me tendría que ir a la página 18 en la parte de arriba. La media, si lo veis, sería pi, y la desviación típica sería la raíz cuadrada de pi por 1 menos p, pi elevado a n. Pero es que aquí no me lo están preguntando de la proporción, me lo están preguntando de la variable número de estudiantes de los 25 que no son conscientes. Es decir, me están preguntando de una variable del tema anterior que vimos. Esta variable es una binomial porque siempre con todos los estudiantes repito el mismo experimento, que ¿es usted consciente? Y la respuesta es sí o no, éxito o fracaso. La n es igual a 25 y la probabilidad, entre comillas, de éxito, es decir, que no sea consciente que es lo que estoy contando, pues sería 0,65.
Con lo cual me han intercalado aquí un problema que en realidad es del tema anterior. No es de la proporción, es del número. No confundir número con proporción. Si fuese de la proporción, pues tendría que dividir pues, entre el total. Bien. ¿Esperanza de una binomial? Pues acordaros que era n por p. Lo podéis mirar en el formulario del tema anterior, del tema 8. Vale, no vamos a ir a mirarlo. Sería 25 por 0,65. 25 por 0,65 y eso me queda 16,25. Y en cuanto a la varianza, era n por p por 1 menos p. ¿Vale? n por p por 1 menos p. La desviación típica sería la raíz cuadrada, pero me preguntan la varianza. La n vale 25, la p vale 0,65 y 1 menos p 0,35. 25 por 0,65 por 0,35. Eso me queda 5,69. Pues esta sería la respuesta. Por lo tanto, la 924, pues la respuesta es la C. Y con eso acabamos los ejercicios o los problemas de este tema, ¿vale? Una vez que hemos terminado los problemas, cosas que tenéis que tener claras. Tenéis que tener claras que para calcular probabilidades correspondientes a la media muestral, a la proporción muestral, a la varianza muestral o a la cuasivarianza muestral, yo tengo que ver cuál es la distribución en cada uno de los casos. En el caso de la media muestral, la mayoría de las veces, el estadístico que utilizo es este. ¿Vale? Que la mayoría de las veces eso es una normal 0,1. En la mayoría de los casos es así. Hay un caso en los cuales utilizo este, que es una TD-Student con n-1 grado de libertad. Estos serían las dos primeras fórmulas, ¿vale? Si nos vamos al formulario de la página 17, esas son las dos primeras fórmulas, que es cuando la distribución es normal y se conoce la varianza, y esto es cuando no se conoce la varianza. Cuando la variable no se distribuye de manera normal, pero la n es mayor o igual que 30, pues en ese caso tengo otros dos estadísticos, que en ambos casos son normales. En el primer caso es x barra menos mu partido entre sigma raíz de n, cuando se conoce la varianza poblacional, y en este caso se utiliza la cuasi desviación típica, ¿vale? Eso serían todas las opciones posibles para la media muestral. Como veis, en la mayoría de los casos se reduce a una normal 0,1 tipificando, y hay solamente un caso en el cual se reduce a una TD-Student, ojo, también tipificando, ¿vale? Bien, en el caso de la proporción, cuando te piden una probabilidad de una proporción, no confundir con el último ejercicio que hemos visto, que no era de una proporción, era del número. En este caso, para la proporción, página 18, por lo que tengo que tener claro es que el estadístico que voy a utilizar sería este. Que se distribuye como una normal 0,1, cuando las muestras son suficientemente grandes. En otro caso, cuando las muestras son pequeñas, y como vimos en uno de los ejercicios que dimos en clase, pues lo que yo utilizo son las tablas correspondientes a la binomial, ¿vale? Y luego, en el caso de la varianza, y en el caso, que es más raro, de la cuasivarianza, en el caso de la varianza, que lo hemos visto en algunos de los problemas que hemos hecho hoy, el estadístico que voy a utilizar es una TD-Student con n-1 grados de libertad. Y es muy fácil obtener ese estadístico, simplemente multiplico por n y divido entre la varianza poblacional. Y en el caso de la cuasivarianza, igual. Lo único que cambia es
el numerador. Y aquí es donde se pone de manifiesto que si estas dos cosas son iguales, esto también es igual, por lo que hay arriba tiene que ser igual. Es decir, no está la fórmula en el libro, como antes os dije, pero de manera encubierta aparece en la página 19. Por narices, esto y esto tiene que ser igual. Que es en realidad la relación que une la varianza muestral con la cuasi varianza muestral. Esta es la relación. Y hasta ahí es todo, ¿vale? Venga, adiós.